que vamos a hacer. Ser una iglesia en pequeños grupos nos motivará a desarrollar los unos a otros que aparecen en el Nuevo Testamento. Pequeño grupo es una expresión de unidad, amor y cuidado. ¿Amén? ¿Me sigue? Hay algo que he escuchado en las personas que han llegado en los últimos meses a la iglesia, que en este lugar han encontrado una familia. Y eso realmente es algo positivo. Realmente es algo por lo cual nosotros damos gracias al Señor y glorificamos al Señor por eso, porque las personas que están llegando están encontrando en este lugar una familia. Pero usted ya conoció a aquella familia, o quizás usted es parte de una familia así. Aquellas familias que son media aclanadas, que se reúnen a veces una vez al año o se reúnen para algunas fiestas especiales, donde se convoca a toda la familia. Y donde todos se juntan y se saludan y se abrazan y cantan juntos y bailan y celebran, no sé, quizás diferentes cosas y comen juntos. Y muchas veces hay reencuentros, lloran y hay un sinfín de cosas que suceden en esos encuentros. ¿Y cómo son esos encuentros? Bonitos, ¿cierto? Agradables. Nos reencontramos quizás con familia que nos vemos hace mucho tiempo y es muy agradable. Pero lo que sucede con estas familias y con estos encuentros, que solamente suceden una vez al año o de vez en cuando, y realmente es muy rico ese tiempo. Pero ¿por qué no extender ese tiempo a otros momentos también? Son familias que viven solamente de encuentros. Nos encontramos para una fiesta, lo pasamos bien y después nadie se entera de lo que sucede en la vida del otro. Muchos se reúnen una vez al año y se encuentran al año siguiente y se cuentan todo lo que han pasado durante todo ese año. Sufrimiento, alegría y un montón de cosas. Porque solamente se reúnen de vez en cuando y eso es bueno. Y es lo mismo, amado, lo que sucede con la iglesia. Nos estamos reuniendo los días domingos. Y es bueno estar los domingos. Llegamos a este lugar, nos saludamos, cantamos, nos abrazamos, decimos, hermano, que el Señor te bendiga. Pero durante la semana no sabemos lo que pasa con el hermano. No tenemos idea. Por ejemplo, durante la semana supimos a través del WhatsApp que Daisy, camino a Bolivia, pasó la frontera, había tenido un accidente, se volcaron en el auto. Pero eso lo supimos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, de la iglesia. Pero ¿quién no está en el grupo? ¿Sabía? No. ¿Quién no es parte de ese grupo de WhatsApp? No sabe que Daisy hoy día está en Bolivia y tuvo un accidente, está machucada entera, iba con su mamá, iba con su esposo, su hija en el auto se volcó. Todos no sabían. Entonces se da cuenta cuán necesario es que estemos conectados. Cuán necesario es que podamos saber lo que sucede con la vida del hermano. Y eso, amados hermanos, el culto no lo permite. Porque nosotros llegamos, nos saludamos, hermano, ¿cómo está? Y siempre estamos bien. Aunque usted esté por el suelo, la respuesta suya es, estoy bien. Y más de eso, ¿qué podemos saber? Porque después, lo único que sabemos y vemos del hermano es su espalda. Lo que más conocemos del hermano que está delante de nosotros es su nuca. Eso es lo que más conocemos de él. Pero no sabemos lo que está pasando con su vida, con su familia, con su matrimonio, con sus hijos. No sabemos nada. ¿Y usted cree que esa es la iglesia que se plasma en el Nuevo Testamento? No. La iglesia que se plasma en el Nuevo Testamento es una iglesia relacional. Es una iglesia que se ama, es una iglesia unida, es una iglesia que se cuida. Y los días domingos no son suficientes para poder ser una iglesia bíblica. Juntarnos el día domingo, simplemente para vernos a las espaldas, para contemplar los que están aquí adelante, para escuchar a alguien que habla quizás cosas que no entiendo, para cantar alabanza que quizás tampoco entiendo, y después irme para la casa, ¿de qué sirve, amados? ¿De qué sirve estar aquí si realmente no estamos siendo cuidados? ¿De qué sirve estar aquí si no nos sentimos amados? ¿De qué sirve estar aquí si realmente no nos sentimos comprometidos con la obra de Dios? ¿De qué sirve estar acá? Absolutamente de nada. Estar juntos durante la semana nos permite cuidar unos de otros.
Ojo, no es que nos juntemos todos los días, sino es seleccionar un día para juntarnos en algún lugar, en alguna casa de un hermano, en alguna plaza, en algún café, en el cine, en algún lugar, a estar un tiempo juntos para saber qué está pasando contigo. Saber qué pasa en tu vida es esencial para que nosotros podamos ser la iglesia que el Señor tiene en su corazón. Saber tus alegrías, conocer tus penas, conocer tus problemas, tus luchas, nos permite caminar juntos, nos permite estar juntos, nos permite colocarnos en tus zapatos y saber lo que tú estás sintiendo y saber por qué estás viviendo como vives. Muchas veces simplemente criticamos al otro, mira cómo vive, pero nunca nos hemos puesto en su zapato. Vuelvo a decir, el culto no permite relacionarnos de manera íntima, de manera estrecha. El culto no está desarrollado para desarrollar lazos profundos. Existe una figura cultica, una figura litúrgica, la cual todas las iglesias adoptamos, porque es la forma. Ahora, si usted quisiera desarrollar un culto de 6 horas, como lo hacen en África, ahí sí tienen tiempo para poder desarrollar relaciones profundas. Pero nosotros no. Después de 1 hora ya nos pensamos incomodar, nos corremos la silla para allá, en la banca para acá, nos ponemos aquí, nos paramos, nos estiramos, porque ya nos empezamos a sentir incómodos, nos empezamos a sentir cansados. Algunos dicen que el ser humano es realmente un adulto. 30 minutos, 40 minutos ya es suficiente. Y nosotros estamos 2 horas. Entonces ya estamos sobrepasando. Yo sé que a muchos le podrían estar mucho tiempo más, pero no todos. Entonces debemos crear instancias para estar juntos. Debemos crear instancias donde nos podamos amar, donde podamos ser cuidados. Por ejemplo, la Unión Femenil se reúne los días jueves a las 4 de la tarde. Es una instancia para las mujeres y todas las mujeres están invitadas a venir los días jueves a las 4 de la tarde. Es una instancia para ellas. Y usted tiene que aprovechar esa instancia de venir y participar en un grupo más reducido, donde a veces hacen cosas manuales, hablan de la palabra de Dios, oran unas por otras. Entonces, qué enriquecedor es apartar tiempo para estar juntos en grupos más reducidos. Aquí cuando algunos ya se empiezan a asustar, comienzan a sentirse incómodos, porque van a tener que abandonar su lugar de comodidad. Tendrán que dejar de ser los incógnitos dentro de la familia de Dios. Y sus vidas pasarán a ser visibles. Tú pasarás a ser visible. Porque habrá una iglesia que va a comenzar a orar por ti. Cuando la iglesia conoce tus necesidades, la iglesia comienza a orar por ti. Cuando la iglesia conoce tus necesidades, la iglesia te puede acompañar en tu proceso. Cuando la iglesia conoce tus necesidades, dejas de caminar solo. Pero para eso debemos saber qué está pasando en tu vida. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus fracasos? ¿Cuáles son tus victorias? Y para que nosotros como iglesia podamos abrazarte, podamos estar contigo en todo momento y no solamente los días domingos. Yo creo que recuerda esta frase. Ser iglesia no es lo que sucede los domingos. Ser iglesia es lo que sucede entre domingo y domingo. Repito, ser iglesia no es lo que sucede los domingos, no es lo que nosotros, esto estamos haciendo ahora. Ser iglesia es lo que sucede entre domingo y domingo. El hecho de amar, el hecho de cuidar de otros, eso es lo que nos hace ser iglesia. Y todos debemos ser un odre nuevo para beber este vino nuevo que nos desafía a cuidar de otros. Como decía Víctor cuando estaba aquí coordinando, a invertir tiempo en otras personas, a perder tu tiempo para invertirlo en otros. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a perder tu tiempo? ¿Estás dispuesto a perder tus recursos? ¿Estás dispuesto a perder tu hora de descanso, tu hora de ocio, tu hora de deporte, por ayudar a otros a encontrar el camino del Señor? No es fácil, amados.
Solamente un odre nuevo puede degustar de un vino nuevo. El gran desafío es vencer el cristianismo individualista que hoy día vivimos. Hoy día vivimos, amados, una espiritualidad paralizante, una espiritualidad que no alcanza a otros. Decimos tener una relación con Dios, pero cuando yo leo el Nuevo Testamento principalmente, personas que tenían una relación con Dios explotaban hacia otras personas. Una iglesia llena del Espíritu Santo explota hacia otras personas. Explota y sale de este lugar. Debemos recordar que la obra misionera, la obra evangelística de la iglesia del primer siglo no era un programa. Porque muchas veces decimos, pastor, ¿y cuándo vamos a ir a evangelizar? Sí, podemos. Pero debemos entender que la evangelización es resultado de mi relación con Dios. O sea, estoy tan lleno de Dios, estoy tan satisfecho que comienzo a rebalsar. Quiero compartir con otros. ¿Cómo es posible tener un devocional? ¿Cómo es posible tener tiempo de oración con Dios y seguir siendo el mismo? Si hemos entendido, de aquí les he enseñado que tiempo de oración, tiempo de lectura bíblica es encuentro con Dios. Nos encontramos con Él. ¿Y cómo Él no va a afectar nuestra vida si es el Dios creador del universo? Aquel que lo creó todo. Con Él nos encontramos y Él decía, sea la luz, y la luz se hizo. Y Él nos dice, obedezcan, y nosotros no obedecemos. Amados hermanos, debemos analizar nuestra vida y vencer ese cristianismo individualista que hoy día está más latente que nunca en las iglesias. Y la idea de juntarnos en las casas, en pequeños grupos, es para bendecir y ser bendecido, amar y ser amado, cuidar y ser cuidado. Pequeño grupo es un lugar para hacer la iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Se están quedando dormidos? ¿Me siguen o no? ¿Me están siguiendo? A veces lo veo, no sé si me dicen amén, no sé si me están diciendo sí, o se le está cayendo la cabeza, pero no sé, digo, el hermano me está diciendo sí porque... Ser una iglesia conforme al corazón de Dios hará una gran diferencia en nuestras vidas. Ser una iglesia conforme al corazón de Dios hará una gran diferencia en nuestra vida. Sí, es un gran llamado de unidad, amor y cuidado. Si quieren abran sus Biblias, vamos a dar lectura a Hechos 2, del 42 al 47. Si no, lo pueden mirar a mi espalda, que está en la versión NBI, por si es diferente en su versión. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa. Partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta es una lectura muy potente. Cuando nosotros hacemos una lectura para nosotros, muchas veces nosotros hacemos una lectura de la Biblia, pero hacemos una lectura distante de la Biblia. Es decir, hacemos una lectura como que esto eran ellos, la iglesia del primer siglo, pero no hacemos la lectura pensando esto, ¿cómo me toca a mí? ¿Cómo me alcanza a mí? ¿Cómo esto me desafía a mí? ¿Cómo esto desafía a la iglesia a la cual yo pertenezco? No le hacemos esa lectura. ¿Cómo esta palabra debe influenciar nuestra forma de ser iglesia, nuestra forma de vivir?
Este texto habla de la iglesia del primer siglo, una iglesia no ideal. Algunos dicen no, que nosotros deberíamos ser como la iglesia del primer siglo. ¿A usted le gustaría ser como la iglesia de Corinto? ¿Una iglesia llena de conflictos? ¿Llena de problemas? No. Hay otras iglesias que aparecen manifestadas, en las cartas principalmente, cartas paulinas, iglesias que tenían conflictos. Pablo no se le ocurrió los conflictos. Lo que Pablo hacía era escribir a los conflictos que estaban sucediendo en las iglesias e intentar dar una solución. Por eso Pablo escribía a las iglesias, porque ya existían los conflictos. Por lo tanto, la iglesia del primer siglo no es una iglesia perfecta, no es una iglesia ideal, es una iglesia que está viviendo incluso en persecuciones, en necesidades, en batallas. Y es el mismo contexto en el cual nosotros hoy día estamos enfrentando. Pero nosotros tenemos la posibilidad, como lo veo tanto hoy día en las redes sociales. Ay, somos los pobres cristianos. Somos los pobres cristianos que todos atacan. Somos los pobres cristianos que todos quieren destruir. Somos los pobres cristianos que no tenemos voz. Eso es lo que yo veo en las redes sociales. Pero la palabra de Dios dice que nada va a prevalecer contra su iglesia. Absolutamente nada va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y yo creo en su palabra. Dejemos de lamentarnos. La iglesia del primer siglo no se detuvo a lamentarse. No se paró para decir, mira, somos los pobres cristianos que nos persiguen. Somos los pobres cristianos que nos están matando. Lo que la Biblia nos relata es que ellos trastornaban el mundo donde ellos vivían. Era tal su compromiso con el llamado de Dios que ellos estaban trastornando el mundo. Hechos 17, en uno de los versículos aparece. Dice que ellos trastornaban el mundo. Esa era su mejor protesta social. Era la mejor cara que tenían para presentarse al mundo y decirle al mundo, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Él ha cambiado mi vida y por eso hablo de Él. Ellos no hacían, vuelvo a decir, evangelización como un programa de iglesia. La evangelización era su estilo de vida. Era su forma de vivir en el día a día, en todo lugar. Pero hoy día todo lo hemos hecho parte de una institución. La iglesia no es una institución, es un organismo vivo. ¿Sabe usted que la iglesia, cuando nosotros hacemos una lectura misiológica del Nuevo Testamento y pensamos en la iglesia fue diseñada para crecer, crecer y crecer siempre y nunca parar de crecer. Pero en este tiempo la iglesia está más detenida que nunca. En este tiempo la iglesia es cuando tiene más personas que en toda la historia, más recursos que en toda la historia, más templos que en toda la historia. Y es cuando la iglesia menos está creciendo. ¿Qué está pasando con nosotros, amados? ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo? Que no está viviendo los principios bíblicos para ser iglesia. No, pastor, lo que nosotros necesitamos es un curso de evangelización. Nosotros necesitamos saber qué decir cuando nosotros vamos a hablar a otras personas. ¿Y acaso usted, hermanos, no lee la Biblia? No, que yo tengo que entender. Pastor, muéstreme, ¿qué tengo que hacer? Amados, mire Jesús. Comienza a mirar a Jesús. Haga una lectura diferente de la Biblia. Nuestra lectura es tan plana, es tan sin sentido que ya la hacemos de manera mecánica. Pero yo le pido algo. Lea los evangelios en clave, solamente en una dirección. Cómo Jesús evangelizaba. Cómo Jesús hablaba del reino de Dios. Y usted va a aprender a evangelizar. Es que yo necesito saber cómo es servir a otras personas. Lea los evangelios en clave de ver cómo Jesús servía a las personas. Y usted comienza a buscar solamente eso. Solamente cuando Jesús sirve, cuando Jesús lava, cuando Jesús hace milagros. Solamente eso. Y se da cuenta qué es lo que significa servir en el reino de Dios. La Biblia no es un misterio. La Biblia es palabra de Dios, no para ser descubierta, sino para ser revelada y entendida a través del Espíritu Santo. Pero debemos acercarnos a la palabra con la intención de ser entendida. Los cristianos del primer siglo fueron impulsados por el Espíritu Santo. ¿Hoy día eso ha cambiado?
¿Eso ha cambiado? ¿O sigue siendo igual? ¿Hoy día seguimos siendo la iglesia que es impulsada por el Espíritu Santo? ¿O no? Yo creo que sí. Debemos ser la iglesia que es impulsada por el Espíritu Santo. O mejor dediquémonos a otra cosa. Si no estamos buscando en Dios llenar nuestras vidas, ser llenos del Espíritu Santo, para explotar hacia otros y que otros puedan conocer de Jesús, cambiemos el logo afuera y pongámosle Club de Leones, pongámosle Rotary Club, pongamos una ONG, porque si esa es nuestra forma de vivir, no somos la iglesia de Cristo. Si nuestra forma de vivir no es la palabra como única regla de fe, y si el Espíritu Santo no está moviendo nuestra vida, dediquémonos mejor a otra cosa. Versículo 42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Este es un reflejo de la iglesia del primer siglo. Y son algunas cosas que nosotros debemos extraer para nosotros. La enseñanza de los apóstoles, ¿cuál era? Era la vida de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de los apóstoles era la enseñanza de Jesús para la iglesia, para que la iglesia pudiese entender que todo está cimentado en Jesús, que el centro de toda la Biblia es Jesús y que el centro de la iglesia sigue siendo Jesús. Ellos enseñaban todo lo que Jesús había hecho y también enseñaban cómo su vida había sido transformada por el evangelio del reino. Ellos enseñaban su vivencia, su transformación en relación con Dios. Pedro, un hombre que fue transformado. Pablo, un hombre que fue transformado. Personas comunes y corrientes como nosotros, que estuvieron dispuestos a vivir para la gloria de Dios. Pero ellos no solamente se quedaban en la enseñanza, sino que más hacían. No solo se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, sino que más. ¿Qué más? En la comunión. Ellos también tenían comunión. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos comunión con los hermanos? El desayuno de la semana pasada. Esa es nuestra cercanía. Y eso es. Y aquí la crítica es para todos nosotros, yo estoy incluido en eso también. Yo aquí no estoy diciendo que tienen que ser como yo, no. Lo que le estoy diciendo es que cada uno de nosotros está siendo desafiado a ser diferente. Al tener una común unión, al tener un mismo propósito, nosotros podríamos juntarnos. Cuando tenemos una común unión, eso nos permite también cuidarnos y amarnos. Hoy día encontramos personas dentro de las iglesias que pueden repetir las palabras de Pablo. Tienen la marca de Cristo en sus cuerpos físicos. Tienen la marca de Cristo en sus cuerpos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que están cansados. Porque han luchado solos. Están luchando solos. Una de dos. O no se dejan ayudar, o nosotros como iglesia debemos cambiar nuestra forma de ser iglesia. Tener comunión no es solo comer juntos. Ese es un mal concepto. Tener comunión no es solo comer juntos. Tener comunión es amarnos. Es amar y ser amado. Cuidar y ser cuidado. Por lo tanto, la comunión y la unidad en el pueblo de Dios harán una gran diferencia en tu vida. ¿Qué más hacían? Enseñanza, comunión y ¿qué más? Comían, oraban juntos. En los grupos en casa, si hay algo que se potencia, es el comer. Cuando uno comienza a hacer esta reunión en casa, algo que se potencia mucho son los kilos. Porque comenzamos a comer, pero comer, amados hermanos, es símbolo de unidad y orar
es símbolo de fortalecer nuestras relaciones con aquellos que necesitan ser apoyados. Y nuestros vínculos son fortalecidos. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Realmente no los realizaban los apóstoles eran instrumentos. Debemos entender eso, eran instrumentos. Una iglesia que vive el modelo bíblico de ser iglesia, experimenta también lo sobrenatural de Dios. Una iglesia que vive el modelo bíblico de ser iglesia, experimentará también lo sobrenatural de Dios. ¿No hemos conformado a lo poco? Una característica del chileno: trabaja al menor esfuerzo. O sea, cuanto menos puede hacer, mucho mejor. Cuanto más puede sacar la vuelta, mucho mejor. Y cuanto más le pagan por eso, mucho mejor. Y esa es la misma forma de ser cristiano, al menor esfuerzo. Si puedo orar un minuto para que Dios me bendiga, oro un minuto, total es suficiente porque Dios me va a bendecir. Si puedo leer solamente los números del versículo para que Dios me bendiga, y si Él me bendice, no leo más, no tengo que buscar de Dios. Cuando nosotros buscamos de Dios, Él comienza a llenarnos. Y cuando tú comienzas a buscar de Dios, nunca tienes un tope, nunca tienes un fin. Si yo tuviera un vaso de agua y usted tuviese una sed enorme, ¿le gustaría beber ese vaso de agua pura? Sí, ¿no es cierto? Y si yo le digo, cuando usted la va a beber, yo le digo, ¿sabe qué? Le puse una gota de agua del baño. Saqué de la taza una gota. El vaso tiene 1.000.000 de gotas. Y yo solamente puse una gota del agua del baño. ¿Usted se bebe ese vaso? ¿No? ¿O sí? ¿Y por qué Dios tendría que usarnos si hay cosas impuras aún en nuestra vida? ¿Por qué Dios tendría que decir, ¿sabe qué? Te voy a usar si aún hay cosas que deben ser transformadas en tu vida. Dios sí te puede usar como estás, pero no debe ser el conformismo que mueva, que motive nuestras vidas. No, yo sé que Dios me va a usar así tal como estoy. Sí, Dios lo puede hacer, pero al mismo tiempo Él quiere transformar tu vida. Al mismo tiempo quiere que tú vivas mucho más en santidad. Versículo 44, versículo 45. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto habla de unidad. Hay personas, hermanos, hermanas, que pasan necesidad dentro de la iglesia y no son capaces de decir, tengo necesidad. ¿Sabe qué? Eso es triste. Porque eso no habla de ser familia. Eso habla que no hay vínculos. Eso es lo que nos está diciendo con voces así, en alta voz, que estamos fallando como iglesia. Y que debemos ser diferentes, que debemos cambiar. Sin embargo, no saber qué está pasando con la vida de tu hermano no nos permite tener una verdadera unidad. ¿Sabe que un tiempo yo participé en grupos pequeños, en grupos en casa? Y fue un tiempo realmente maravilloso. Una vez tuve necesidad de alimentos, no tenía ni para comer, y me preguntaban, Marco, ¿cómo estás tú? Y yo decía, bien. Y por dentro me estaba muriendo. A los días me llamaban, Marco, ¿estás bien? No, si estoy bien. ¿Te falta algo? No, está todo bien. A la semana siguiente nos encontramos nuevamente en este pequeño grupo. Nos volvíamos a estar juntos, orábamos juntos. Me decían, Marco, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes necesidad de algo? No. ¿Podemos orar por ti? ¿Está todo bien? Y seguíamos avanzando. Al cabo de casi 2 meses en la misma situación, y donde ya prácticamente no teníamos nada para comer, no teníamos dinero ni nada,
llega un momento en que yo exploto y le digo, sí tengo necesidad. Sí necesito que me ayuden. Sí necesito que oren por mí. Porque tuve que vencer mi ego de decir, soy fuerte, todo lo puedo. Tuve que vencer mi ego de decir, necesito de ustedes. Necesito de otros. Necesito de ustedes para caminar en la vida cristiana. Necesito de ustedes que me ayuden a orar por mi esposa, por mis hijos, por nosotros como familia. Necesito de ustedes porque hoy día no tengo que comer. Y ahí recuerdo claramente las palabras del pastor Fabricio Freitas y su esposa, Samara, que ellos nos dijeron, mira, si nosotros tenemos un pan, que hoy día lo estamos partiendo en 3, porque tenían una hijita, lo vamos a partir en 7. Si nosotros tenemos para comer porotos negros, solamente para nosotros 3, nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Y todo lo que nosotros tenemos, por poco que sea, lo vamos a compartir con ustedes. ¿Cómo creen ustedes que eso marcó mi vida? De tal manera marcó mi vida que hoy día estoy dispuesto a hacer exactamente lo mismo con quien lo necesite. De esa manera nos marca la vida el estar juntos y el dejar de ser cada día menos egocéntrico. El que deje de pensar que solo puedes. El que no necesita de nadie. El que no, si yo estoy orando, leo la Biblia. Si lee la Biblia de manera personal y eso no resulta en una vida comunitaria, tu lectura bíblica es errónea. Si estás orando, buscando de Dios y llenándote de Él y no estás influenciando la vida de otras personas, yo no sé de qué te estás llenando. De verdad, yo dudaría de esa llenura. ¿Sabe por qué dudaría? No porque yo sea Dios y no porque yo sea juez tuyo, sino porque en mi lectura bíblica, las personas que estaban llenas del Espíritu Santo servían a otros, amaban a otros, estaban dispuestos a pagar el precio por amor a otros. Esa es mi lectura. Por lo tanto, es cuando la llenura te lleva a un individualismo, yo dudaría si es el Espíritu de Dios el cual te está llenando. La unidad nos lleva a cumplir la voluntad y el llamado de Dios para hacer la iglesia en este tiempo. La unidad nos llevará a cumplir la voluntad y el llamado de Dios para hacer la iglesia en este tiempo. Estaban juntos, tenían todo en común, vendían incluso sus cosas si era necesario para compartir con otros, según la necesidad. ¿Es esa nuestra forma? ¿O no estamos siendo desafiados por la palabra? Versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Cuántas alas necesita un pájaro para volar? ¿Cuántas alas necesita la iglesia para avanzar? 2. El templo y las ¿dónde se reunían? En el templo y en las 2 alas para avanzar o para volar, para crecer, para soñar. Las casas siempre en el tiempo han sido lugar de bendición. Pero hoy día nosotros hemos cerrado nuestros hogares a tal punto que tenemos vecinos que no saben que son cristianos. Usted tiene vecinos que no saben que usted el día domingo viene a la iglesia, que usted no sabe que está siendo enseñado en esta palabra para que usted llegue a amar a su vecino. O como nosotros a veces decimos amorosamente, la vieja copuchenta de la esquina, también tiene que ser amada. Hermana Patricia se ríe.
Abrir nuestros hogares es transformar nuestros hogares en un lugar de acogimiento, en un lugar de amor. Que nuestros hogares sean lugares de bendición. Hoy día la iglesia está perdiendo su tiempo en la televisión, en el internet, en el cansancio, en los problemas y en cuanto hay. No tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para los hermanos. ¿Qué iglesia podemos ser nosotros si vivimos de esa manera? Primer mandamiento, ama a Dios. ¿Tienes tiempo para Dios? Segundo mandamiento, ama a tu prójimo. ¿Tienes tiempo para tu prójimo? No. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué creemos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué iglesia somos? Los domingos nos vamos a seguir reuniendo en este lugar. Y en las semanas se van a abrir los hogares, casas para acoger personas con problemas, con dificultades, pero también dispuestos a escuchar una palabra de Dios. Cuando abrimos nuestros hogares, estamos dispuestos a ver el actuar de Dios dentro de nuestras casas. ¿Ya tuvo la posibilidad de ver una vida transformada dentro de su casa? ¿Ya tuvo la posibilidad de sentar a una persona en el sofá de su casa? A hablarle de Cristo y que esa persona entregue su vida a Cristo. ¿Ya tuvo esa posibilidad? Si no la tuvo, espero que la pueda tener. Y si la ha tenido, que la vuelva a tener una vez más. Vidas transformadas para gloria de Dios es el llamado de la iglesia. Personas viniendo a nuestros hogares, personas arrepintiéndose, personas entregando sus vidas a Jesús. Cosa que podemos experimentar cada semana, cada día de la semana. Si usted quiere abrir su hogar, si usted se siente desafiado, decir, sabe que a mí me gustaría abrir mi casa, pero no sé cómo, no sé qué hacer, no sé qué decir, nosotros lo vamos a entrenar para que usted sepa qué hacer, sepa qué decir y sepa cómo bendecir las personas que viven a su alrededor. Amén. Entonces las personas que están interesadas en abrir sus hogares, después se acercan a mí y me dicen, pastor, yo quiero abrir mi hogar. Yo quiero que mi hogar deje de ser un lugar cerrado para que sea un lugar con las puertas abiertas. En la población, en el condominio, en el edificio donde usted viva, usted puede hacer bendición a la comunidad. Versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo. Llego hasta aquí para decir que cuando vemos el actuar de Dios en nuestras vidas y en nuestro alrededor, tenemos motivos suficientes para alabarlo y al mismo tiempo motivos suficientes para hablar a otros, para que otros se encuentren con Dios. Cuando intencionalmente nos proponemos vivir el amor de Dios, vidas serán transformadas y el nombre del Señor glorificado. Cuando intencionalmente nos proponemos vivir el amor de Dios, vidas serán transformadas y el nombre de Dios glorificado. Cuando la necesidad cuando la sociedad nos vea hacer nuestra labor como iglesia, cuando las personas de la sociedad vean que hay menos matrimonios destruidos, menos adictos en las calles, menos prostitución en las calles, menos injusticia, menos violencia intrafamiliar, menos niños no deseados, menos violencia hacia la mujer y muchas otras cosas más que muestran el reino de Dios, las personas volverán a tener estima y cariño por la iglesia. Esa es la labor de la iglesia. Tener la estima del pueblo, amados hermanos, no es tener el 31 de octubre como día de la iglesia evangélica. Ese es el día de la iglesia evangélica política. Iglesia que se mezcla con el Estado. Iglesia que se mezcla con la política. Iglesia que se vende a las leyes
de la sociedad. La iglesia de Cristo no es una iglesia que pide privilegios. La iglesia de Cristo es una iglesia que vive la enseñanza bíblica para trastornar el mundo. Y cuando la iglesia afecta al mundo, el mundo comienza a mirar la iglesia con otros ojos. Hoy día el mundo nos mira con desconfianza. Hoy día el mundo nos mira con desprecio, porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, nuestra pega. No lo estamos haciendo bien y la gente nos está mirando de reojo. La gente pasa por fuera y dice, oye, ¿qué harán aquí adentro? La gente tiene miedo de entrar. Porque eso es lo que la gente conoce. Lo que la gente conoce es un evangelio folclórico, popular, distante, muy distante del evangelio bíblico. La gente cree que para ser cristiano tiene que ponerse falda y hacerse moño. Y el día domingo ponerse terno. Y el pastor ser un elevado. Eso es lo que la gente cree. La gente tiene que aprender a vernos como gente común, gente normal, gente con necesidad. Tenemos que mostrarnos vulnerables ante la sociedad, como aquellos que están bien necesitan hoy de Dios, no como aquellos que lo han obtenido todo. Porque muchas veces así nos mostramos como cristianos, como que lo tenemos todo, lo hemos obtenido todo. Debemos aprender a mostrarnos vulnerables. Es lo que nos muestra Jesús con su humanización, mostrarse vulnerable. Entonces, vuelvo a repetir, cuando la sociedad vea que cada día se destruye menos y que la iglesia es razón de eso, la sociedad va a comenzar a querernos y va a querer también ser parte de nosotros. Amén. Concluyo ya. Cuando pienso en reuniones en pequeños grupos, en las casas, veo el cumplimiento de la gran comisión, llevarse a cabo día a día, ver la palabra de Dios compartida con otros, orar unos por otros, ayudar a los necesitados. Reunirnos en las casas es un tiempo para amar a otros y al mismo tiempo es un momento para cuidar de otros en la práctica. Y no solamente decirle al hermano, te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, voy a hacer todo para cuidar de ti. Y así cumplir la voluntad y el llamado de Dios. Termino diciendo, hemos sido llamados para una gran obra. Vivir el modelo bíblico de ser iglesia. Una iglesia que ama y cuida de otros intencionalmente para gloria de Dios. Hemos sido llamados para una gran obra. Vivir el modelo bíblico de ser iglesia. Una iglesia que ama y cuida de otros intencionalmente para gloria de Dios. ¿Se siente desafiado? ¿Le gustaría abrir su hogar? Vamos a orar. Nos ponemos en pie para terminar este tiempo orando a Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Y nos sentimos desafiados, Señor, por tu palabra. Porque la iglesia del primer siglo vivió, Señor, tu presencia de manera tan intensa que tú añadías personas, Señor. Porque la iglesia cuidaba de ellos. Porque la iglesia los amaba. Señor, trae personas, Señor, para que podamos amarlas, para que podamos, Señor, ser de ayuda. Trae personas, Señor, para que podamos, Señor, ayudarles a caminar. Así como hay otros, Señor, que han invertido tiempo en nosotros, tiempos de oración, tiempos de enseñanza, en los cuales somos bendecidos, que nosotros podamos replicar este modelo, ya que es un modelo que tu palabra nos enseña. Jesús enseñando a los 12, Jesús enseñando a los 70, Jesús enseñando a 3, con el propósito de que su nombre sea
proclamado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a hacer odres nuevos para beber de este vino nuevo. Vino que vence con nuestro egocentrismo, con nuestra vanidad, y nos convierte en personas, Señor, que anhelan tu presencia, que anhelan llenarse de ti para impactar la vida de otras personas, que abren sus casas, Señor, para recibir a aquellos que hoy día viven sin esperanza, para que sean alcanzados por tu palabra, por tu evangelio, para gloria de tu nombre. Señor, desafía a esta iglesia. Desafíanos, Señor, a abrir nuestros hogares para hacer bendición en los condominios, en las poblaciones, en los edificios, en la vida en comunidad con otras personas dentro de casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer la iglesia y tu palabra nos enseña. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que tengan una muy buena semana, que Dios les bendiga. Si no se puede quedar, que tengan una muy buena semana. Si se puede quedar, tenemos preparado ya, creo que hay unas empanadas preparadas para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla.